Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo video de Línea Directa. Fíjense ustedes que uno de los personajes, desde mi punto de vista, esto yo me responsabilizo, pero uno de los personajes que ha dado una batalla formidable es el presidente del Senado de la República. Me refiero a Gerardo Fernández Noroña. Un tipazo, de verdad que es digno de reconocerse. Y bueno, resulta que Carmen Aristegui, otra señora que de veras no quiere entender lo que está pasando, y como está entregada a los grupos de poder, del poder, anda necia y necia y necia. Pero ¿qué creen? Que entrevistó Carmen Aristegui precisamente al personaje del que estoy comentando ahora, Gerardo Fernández Noroña. Le da un tapadón de boca. ¡Qué bárbaro! ¡Con qué elegancia! Casi le dice: parece que no has entendido, Carmen. Parece. No lo dice, pero si ustedes ven minuto a minuto este segmento que les voy a presentar, van a ver lo grande que es Fernández Noroña. Y es que no es para menos. Ha sido un luchador social. Sale sobrando que yo diga muchas cosas de él. Lo hemos visto. Y creo que ahora está conduciendo la mesa directiva como los grandes. El sábado tenemos ya el sorteo de la mitad de los juzgados, entonces vamos avanzando en eso. Ayer en la noche a las 11 ya se aprobaron las dos iniciativas que envió la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en reforma electoral, que como antes no se elegían las personas juzgadoras, pues esa adecuación hay que llevarla a cabo. Entonces nosotros vamos avanzando en ese proceso. Yo creo que la Corte tiene una oportunidad de mandar un mensaje claro en este sentido ahora que resuelva el recurso que aceptó a revisión, y que nosotros tenemos que no tienen facultades para revisar es la constitucionalidad de la Constitución. Pues eso ya no hay reforma, ya es una Constitución reformada. Estamos hablando, Gerardo Fernández Noroña, de una circunstancia. Tú mismo hiciste declaraciones. Aquí comentamos ayer tu entrevista con La Razón, que fue muy comentada por obvias razones. Tus expresiones, tu manera de decir las cosas, esta figura del choque de trenes y... De carros. O de carros, no, o de trenes o de carros. Al final de cuentas la idea es la misma, pero al final estás planteando tú, y esa entrevista fue muy importante por esa razón, por tu alcance a la manera de decir lo que estás pensando. Y aquí déjame recuperar algo, porque no es cualquier cosa. Al final de cuentas, esta charla que tuviste con Ulises Soriano, el colega periodista que te entrevistó, es que dijiste en la entrevista, dijiste, nosotros traemos un tráiler y ellos van en un Volkswagen. No tienen ninguna posibilidad. Es el pueblo el que lo terminó y tenemos la mayoría calificada. Un tráiler contra un Volkswagen. Esta es tu expresión de ayer. Bueno, publicada ayer. Sí, bueno, esa entrevista fue hecha creo que la semana pasada, pero... ¿Pero sigues pensando igual? ¿En días se puede cambiar? Pero por supuesto, yo no, ahora sí que no digo una cosa en público y otra en privado. No, esta fue pública además. Digo lo mismo, y me parece que acordar una transición, si eso es posible, pues sería muy positivo para todo mundo, para el propio Poder Judicial, para la patria, para todo mundo. Pero a ver, coincido plenamente. O sea, será lo mejor de lo mejor que le puede pasar a México es que se sienten los poderes a discutir y analizar lo que está sucediendo, porque efectivamente esto que tú dices, tráiler contra Volkswagen o tren contra tren o lo que sea, es una circunstancia que lleva a la idea de la crisis constitucional y peores cosas. Estamos en este punto, Gerardo, y por eso es importante saber qué alcance tiene lo que ayer se dijo, qué alcance tiene la idea de dialogar. Es que ya lo comenté. Por eso, pero hasta el punto de discutir la reforma misma. Creo que no. Pero si estoy declarando que la elección de las personas, primero no hay reforma, la reforma ya no existe. Hay una Constitución vigente, hay una Constitución reformada. La elección va a ir, con eso no nos vamos a mover un milímetro. Y a mí me parece que como han estado las cosas, pues la Corte y el Poder Judicial pues está en una tensión también interna y en una situación que hay que construir una salida. Pues nosotros no tenemos ningún interés de atropellar
a nadie. ¿Eso quiere decir que no se va a hacer la elección? No, sí se va a hacer, porque ahí no estamos atropellando a nadie, ahí estamos acatando un mandato popular que recibimos en las urnas en la elección de junio de este año. Me das un momento aquí con esta frase que tienes. Déjame ir al tema me detengo aquí, si te parece, con la parte que tiene que ver con, tú dices, mandato popular, y yo digo aquí, estamos en el punto donde está la decisión de la fuerza mayoritaria de que esto camina, y tan camina que ayer se aprobó en comisiones las secundarias, hoy van al pleno y eso va su ruta. Por un lado ese es el carril que corre por la vía de ustedes, y en el carril que corre por la vía judicial tú mencionaste el recurso que admitió a revisar la Corte, sí. Pero estamos hablando de que se han ido acumulando cosas, y déjame hacer una lista y ayúdame a completar y me dices qué hacemos con esto. Está un conjunto de suspensiones definitivas que se han ido presentando a lo largo del trance legislativo, por un lado. Pues yo no sé dónde estudiaron derechos. Oye, pero déjame hacer una lista. El artículo 61 de la Constitución dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Entonces la lista es insustancial, porque nosotros además no conocen, quieren parar un proceso electoral, nada puede parar un proceso electoral, ni siquiera la epidemia de COVID pudo detenerlo. Entonces, a mí me parece que hay desconocimiento de cómo se realiza el proceso legislativo. No pueden poner en cuestionamiento en el artículo 39 constitucional que sobre la soberanía radica en el pueblo, ni el 135 que solo el Poder Legislativo puede hacer una reforma constitucional, que no es solo Senado y Cámara de Diputados, sino inclusive los congresos locales. Entonces, en esa parte no tiene sentido con la propia norma Piña, pues eso no vamos a discutir, los criterios jurídicos. Además, estamos frente a una situación política que implica que pongamos de nuestra parte para que salga el proceso de renovación. Una parte, Gerardo. La Corte puede escoger o no, y el Poder Judicial puede escoger o no colaborar. Y en ese sentido, pues están todos los recursos que tú dices, que nosotros ya dije que vamos a hacer la elección de todos modos, y así están las cosas. Pero aquí se agregan cosas, déjame aquí detener un poco. En el tema de las suspensiones, tú dices, eso no lo pueden hacer, adiós. Están también otras cuestiones que tienen que ver con acciones de inconstitucionalidad. Estamos hablando de que el PAN ya presentó una acción de inconstitucionalidad, estamos hablando de que Guanajuato presentó, que tenemos otra materia prima judicial que tendrá que resolver la Corte, no sabemos cómo, pero tendrá que hacerlo, y en algún punto de la historia, en algún punto podría la Corte resolver algo en contra de la Constitución y de la reforma al Poder Judicial. En ese punto es donde estamos discutiendo qué pasaría en el escenario, Gerardo, en el escenario de que la Corte resuelva algo que diga, pongámoslo así, simplón, que diga la reforma no se puede aplicar o la Constitución se invalida, no sé, lo que pudiera ocurrir, porque es inédito esto. Supongamos ese escenario que está en el horizonte. Sí, supongamos que la Corte dice que la Constitución son ellos. Bueno, supongamos. Pues no son. Bueno, no creo que digan eso, pero supongamos que dicen que la reforma no se aplica por alguna razón. A ver, yo llevo rato explicándote, Carmen, que no hay reforma. Llevo rato. Constitución, digamos de Constitución, muy bien. La Constitución, hoy la Constitución vigente es que las personas juzgadoras se eligen el primer domingo de junio de 2025. Es que no es lo mismo hablar de reforma que asumir que ya hay una Constitución reformada y que es ley vigente en nuestro país. Sí, entonces, no seré yo la que resuelva, será la Corte. No por eso te digo. Sí, nomás que la Corte no puede resolver lo que quiera. Hay un marco constitucional. Es como si yo te digo, pues mira, pues yo me voy a poner a juzgar. Yo voy a empezar a resolver asuntos que competen al Poder Judicial porque interpreto que el Poder Legislativo... No, pues ya la crisis absoluta, dices, o sea, ya es una barbarie. Exacto. Tú me dirías, oye, eso... Por eso es en crisis constitucional. No, por eso, pero a ver, no, Carmen, lo primero que tú me tendrías que preguntar es dónde fundamenta semejante barbaridad de resolución. ¿De dónde sacas tú? Dime en qué artículo de la Constitución... Lo tendrán que fundamentar los ministros. Por eso yo te pregunto, inclusive, ya que estás en esa posición, dime en qué parte de la Constitución dice que el Poder Judicial puede hacer lo que no seré yo la que diga eso, Gerardo, será la Corte Suprema. No, es que tú por eso. No, estoy preguntando lo que puede pasar. Y yo te estoy contestando. Es que la Corte no puede decir lo que quiera. Tiene que fundamentar, y yo te pregunto, pregunto públicamente, si hay un abogado que nos ilustre y nos diga en qué parte de la Constitución, no existe, que me diga en qué parte de la Constitución tienen fundamento para echar atrás una reforma hecha a la Constitución que ya es ley vigente,
Si me dicen dónde dice eso, yo digo, caray, qué ignorante he sido, porque no sabía que tenían semejante poder, porque no lo tienen. Yo te estoy diciendo, nosotros sí tenemos en el 135 la facultad de reformar la Constitución, nosotros y nadie más. Y nadie puede revisar eso, ni Dios Padre encarnado puede revisar eso. O sea, no hay ningún poder que tenga atribuciones de meterse en este asunto. Entonces, una crisis constitucional derivada de una actitud arbitraria de un poder que además tiene interés en el asunto porque hay una reforma profunda de ese poder y que diga, no, esto no es legal, ahí literal son juez y parte. Y me parece que seguir alentando esa situación pues es irresponsable y que los medios sí deberían revisar el tema. El propio Diego Valadez, que participa en tu espacio, ha dicho insistentemente que no tienen ese poder porque no lo tienen. Y Diego Valadez ha criticado, pero hasta que se ha cansado, con razones que él tiene, que yo no comparto, pero que son sus razones, de que es una mala reforma. Pero si esa fue una mala reforma o no, pues es otra historia, ya es ley vigente. Y me parece que en ese escenario es donde podemos llegar a un entendimiento, pues de que hay que superar esto y que hay que ver que se haga la elección y que hay que ver el relevo y que hay que ver todo eso en las mejores condiciones. Realmente nosotros estamos en esa posición. No hay ninguna posibilidad de que nosotros cambiemos un milímetro nuestra posición. Ni podemos ni queremos. Bueno, pues estamos aquí en una circunstancia donde algunos me dirán y me dicen, por ejemplo, del público que nos envía mensajes en estos buzones y que nos mandan comentarios, hay quien dice, aquí no hay una ley vigente porque hay suspensiones. Se les ordenó incluso que lo retiraran del diario oficial de la Federación. Pues esa persona no conoce nada. Le digo que me diga por qué el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dice que no procede amparo frente a una reforma constitucional. Pues sí, un juez puede determinar que no salga el sol. Sí, puede decir que ya le prohíbe al sol salir. Nada más que ni tiene esa facultad ni tiene esa atribución, porque además son simpáticos. Jueces que reclaman que la gente que va a entrar al Poder Judicial, o ellos mismos, porque el 100% de las actuales personas juzgadoras pueden ir a la elección, tienen pase en directo. El Poder Judicial tiene ahora sí que hay un 200%. El 100% de las actuales personas juzgadoras pueden ir a la elección y aparte un tercio de las candidaturas puede proponerlas al Poder Judicial. Eso no lo puede hacer ni el Ejecutivo ni el Legislativo, que solo pueden proponer un tercio cada uno. Bueno, de la totalidad, ¿no? Ahora bien, no pueden ellos tomarse una atribución que no existe. Dicen que haya conocimiento. Bueno, pues como un juez cualquiera que no sabe derecho constitucional va a resolver. Pero ¿quién decide esto, Gerardo? Ese es un punto importantísimo, lo que estás diciendo. Pero nadie, fíjate, qué gran punto traes acá. Yo te vuelvo a decir que en qué parte de la Constitución esa persona. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que deben desacatar lo que diga un juez, así no te gusta ese juez? A ver, otra vez. Si el juez decide que condena a pena de muerte, yo te digo que dónde dice que te puede condenar a pena de muerte. ¿Y si la Constitución dice que hay que haber pena de muerte también? A ver, es que no es el caso, pero es la misma figura. A ver, por eso, es que ni siquiera yo creo que no me estás queriendo oír. Sí, te oigo. No. Si un juez te condena si un juez te condena a pena de muerte, lo primero que yo preguntaría es dónde dice que te pueden condenar. Pues claro que no, y eso se tiene que impugnar. Oiga, juez, no tiene razón, y vas a impugnar lo que dice el juez. No, yo no. O lo desacatas simplemente. A ver, no, yo no voy a impugnar porque no hay dónde impugnar, porque no hay un recurso para ver. Siempre hay recursos para impugnar. A ver, no hay recurso para revisar la constitucionalidad. No, ese no, yo me refiero a las suspensiones. A ver, no me creas a mí, yo no soy abogado, invita otra vez a Diego Valadez para que están invitadísimos. Bueno, por eso, y te lo ha dicho ahí, que no hay nada que pueda detener. Pero ahorita está hablando de las suspensiones nada más. Por eso. ¿Cómo va a haber una suspensión frente a un acto constitucional? Estoy de acuerdo que puede ser o no, pero digo, ¿quién tiene que resolver eso? Además, ¿ustedes como políticos o los otros jueces que revisan a los jueces? Otra vez, no se me quiere oír. Sí te oigo. El Poder Judicial, no, es que no me oyes. Yo te estoy diciendo que el artículo 135 constitucional dice que para hacer una reforma a la Constitución tiene que ser un tercio del Senado, un tercio de la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos locales. Eso dice. Somos los que tenemos la única facultad de eso. Y nadie puede detener eso. Si en el proceso si hubiese hecho mal, que no se hizo mal nunca, ¿no? Pero una vez aprobada, eso no se puede echar atrás. El único que puede volver a cambiar la Constitución
es el constituyente permanente, como se le dice, en ese proceso que está establecido en la Constitución. Yo vuelvo a preguntar a estos leguleyos que dicen que hay suspensiones y no sé cuántas cosas, que me digan dónde dice en el marco constitucional que tienen ese poder, que tienen esa facultad. No lo tienen. No lo tienen, así como nadie tiene facultades de condenarte a muerte, porque eso no existe. Eso sería una barbaridad. Y si alguien dice, oye, pues es que ya lo determinó el Poder Judicial y además ya es en última instancia, te vamos a ejecutar. No, bueno, eso es una brutalidad. ¿Qué haces frente a eso? Pues si yo soy parte del pelotón de fusilamiento, te digo, yo no le pego un tiro porque lo voy a matar. No existe la pena de muerte en nuestro país. ¿Cómo voy a hacer semejante locura? Voy a acabar acusado de asesinato. O sea, pongo este ejemplo extremo para insistir en que por eso el diálogo es importante, porque el Poder Judicial tiene que asumir que ya está siendo reformado, que ese proceso va en camino y que no lo puede detener nadie, y menos ellos que son literal juez y parte, mucho menos ellos. ¿Qué les pareció? Sensacional, ¿eh? Claro que con una elegancia y con una firmeza hace alusión a lo que yo he mencionado en otros videos, al artículo 61, fracción primera, donde establece que la ley de amparo no procede para hacer observaciones, revisiones o modificaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y sigue esta gente necia en meterse donde no le corresponden. Y todavía más, observen bien cómo Carmen Aristegui hace un supuesto y dice, y en el supuesto caso que hagan la revisión y dictamine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictamine que se debe retroceder eso, es la parte donde casi le dice Fernández Noroña, parece que no has entendido. Y sobre todo también hace referencia al 135 constitucional que establece que la única instancia que puede modificar, adicionar, eliminar cualquier cosa de algún artículo de la Constitución es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con los 2/3 y que estén presentes. Y después de eso, para que sea válido, lo deben aprobar al menos la mayoría simple de los congresos de las 32 entidades federativas, al menos 17 de ellas, al menos con mayoría simple. Y eso es todo. Pero como ustedes pudieron observar, qué bárbaro la Carmen Aristegui en un tiempo, cómo la defendimos a Carmen cuando fue censurada en MBS, cuando fue censurada en otros programas. Yo al menos di opiniones de que eso no es posible hacerlo. Ahora que no está siendo censurada para nada, pues no entiende que no entiende. Ese es lo peor. Pobre de Carmen Aristegui, de verdad. Pero ni modos. Así de grande es Gerardo Fernández Noroña, que le dio un tapadón de boca. Y yo creo que a ver si con esto aprende. Gracias, amigos. Muchísimas gracias por por llegar hasta este momento de nuestro video. Y como siempre, les vamos a agradecer mucho que el pulgar arriba y que lo compartan para que mucha gente se entere, porque eso es lo que nosotros queremos. Y si hay algo que tengan que comentarme, háganlo en la caja de opiniones que siempre está ahí disponible en cada video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita, OFC, Línea Directa.